Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, continuamos con la meditación del propósito 34 de los cultos primitivos. Y como siempre, su amiga va a leer totalmente cada línea, cada párrafo del propósito, puesto que está totalmente consciente también de que es en la obra donde se encuentran los mecanismos de la iluminación, de la iniciación. Es cierto, añadimos comentarios, algunos datos que vamos investigando para poder alcanzar esa comprensión, pero solo son comentarios. Recuerden, la obra puede ser descargada completamente en www.sergerainaudelabarrera.net. Estamos trabajando nuestro chakra ajna y el elemento con el que estamos trabajando es con el elemento aire. Digamos nuestras oraciones: nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Me ofrendo y me consagro a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Escogeré el bien y resistiré al mal. Nos vemos. Hola amigos, continuamos con la lectura del propósito. En ciertas regiones la desnudez parcial o total del oficiante es indispensable en los ritos mágicos. En la isla Russell una mujer puede practicar también la magia en virtud de su propio poder intrínseco, a condición de quitarse sus faldas. Según los maorí, los órganos de la generación estaban profundamente penetrados de mana. El hombre que pronunciaba un encantamiento colocaba pues la mano sobre sus órganos sexuales para reforzar el poder de sus palabras. En la India, la desnudez es muy expandida tanto entre los hindúes, en particular entre los sadhus, Huna, Nibbajani y los Nirvani, como entre los aborígenes. Ya se trate, por ejemplo, de ritos para hacer caer la lluvia, dispersar las nubes de granizo o curar la parálisis del ganado. Se la encuentra igualmente en ciertas formas de magia negra. En Marruecos, donde la brujería se suponía dañina a la víspera del Año Nuevo, algunas mujeres se desnudan por la noche para ir a escondidas a buscar agua a la fuente de un vecino y hacerla servir en magia maléfica. Los órganos sexuales tienen un rol en ciertas formas de magia de los chuchi. Su intervención procura un suplemento de virtud a las fórmulas maléficas. El considerable lugar de los motivos fálicos en los amuletos, las imágenes de algunas actitudes indecentes, tiene a menudo la misma explicación. La creencia muy expandida según la cual los brujos, en el ejercicio de sus operaciones maléficas, circulan desnudos, se remite al mismo orden de ideas. Este pasaje que trae el maestre puede parecer chocante a primera vista para una mentalidad moderna, pero en realidad pertenece a la lógica simbólica antigua que nos está mostrando el maestre. Si lo miramos con la clave que ya venimos construyendo, Liad de Neumann, la fuerza impersonal, el rito operativo, todo empieza a encajar. Ordenemos esto con calma. En muchas culturas tradicionales, la desnudez ritual no tiene un sentido moral ni erótico. Tiene tres significados principales. Volver al estado primordial. Quitarse la ropa significa despojarse de la identidad social. La ropa es cultura, estatus, rol. La desnudez representa, por tanto, retorno al estado original, regreso al momento anterior a la diferenciación social, contacto directo con las fuerzas de la naturaleza. Eliade lo explica muchas veces. En los ritos arcaicos, el oficiante vuelve simbólicamente al tiempo de los orígenes. Es una forma de entrar nuevamente en el tiempo mítico. Quitar barreras entre el cuerpo y la fuerza impersonal. En el pensamiento arcaico, el cuerpo no es separado del cosmos. El cuerpo es un nodo de fuerzas. Por eso muchos ritos buscan contacto directo con la tierra, contacto con el aire, exposición del cuerpo a los elementos. La desnudez significa no interponer nada entre el operador y la energía. Y C sería neutralizar la identidad. En magia ceremonial antigua y en ciertos rituales la desnudez tiene otra función: anular el ego social del oficiante. Sin ropa no hay rango, no hay jerarquía, no hay identidad cultural, solo queda el ser humano como instrumento.
Veamos el papel de los órganos generadores. Entramos en algo todavía más profundo, pues en muchas culturas tradicionales los órganos sexuales son vistos como centros de poder vital. Son símbolos de creación, fertilidad, emanación de vida. Por eso están asociados al mana entre los maoríes. Cuando el texto dice que el operador pone la mano sobre sus órganos generadores, la idea no es erótica, es simbólica y energética. Está conectando la palabra con la fuente de vida. Recordemos algo muy importante que ya vimos. Si podemos grabarlo, mucho mejor. El rito, nos dice el maestre, tiene 3 elementos: acto, palabra, objeto. Pero detrás de esos 3 hay algo más profundo: la fuerza vital del operador. El gesto de tocar el centro generador indica que el encantamiento no es solo pronunciado, sino vivificado. La palabra, por lo tanto, o el gesto, se vuelve palabra más vida. Por eso en muchas tradiciones los órganos generadores representan el poder de producir realidad. En términos simbólicos, crear un hijo o crear un resultado mágico son manifestaciones del mismo principio, la potencia generadora del cosmos. Por eso el simbolismo fálico del cual nos habla el maestre aparece en amuletos, en templos antiguos, ritos agrícolas, ritos de protección, pues no es obscenidad, es cosmología. En Bolivia, por ejemplo, el equeco, el famoso equeco, el verdadero, como dicen allá, es el que tiene el falo, y el falo erecto. Veamos otro elemento clave del texto. La clave iniciática del texto. Si lo conectamos con lo que el maestre nos viene mostrando, el mensaje profundo sería algo así: el operador mágico no trabaja solo con fórmulas, trabaja con su cuerpo, su palabra, su energía vital, los elementos del mundo. El operador es el mediador vivo: cielo, ser humano, materia. Observemos algo que no es casual. El maestre nos ha ido mostrando progresivamente, primero, fuerza impersonal en la naturaleza, luego, el origen divino de la magia en los mitos, tercero, la transmisión iniciática, cuarto, la estructura del rito, y quinto, el papel del operador. Es una escalera pedagógica que nos permite entender que la magia no es superstición, que es una tecnología simbólica de relación entre el ser humano y las fuerzas del cosmos. Y el mediador, pues vamos a hablar del mediador. El quinto elemento es el ser humano mismo, insistimos, eso es exactamente lo que muchas tradiciones enseñan. Los 4 elementos forman el mundo, y el quinto elemento es el principio que los armoniza. En alquimia se llama quintesencia, es ese principio que se manifiesta a través del ser humano consciente. Por eso en muchas tradiciones iniciáticas se dice: el animal vive en la naturaleza. El hombre puede dialogar con la naturaleza. El iniciado colabora con la naturaleza. El texto del maestre nos está describiendo ese tercer nivel. Y curiosamente, todo esto aparece justo después de que en el propósito se nos habló del linaje de los herreros. El herrero no crea el fuego, pero sabe trabajar con él. Volvamos a la lectura del propósito. Hemos hablado ya de los ritos manuales, pero los ritos orales son también muy importantes. Por otra parte, ambos representan, uno por el simbolismo y la figuración del lenguaje, el otro por los de la acción, el mismo resultado esperado. La explotación de la fuerza oculta exige, como regla general, una expresión oral de la voluntad del operador, es decir, una fórmula o encantamiento. Ciertamente la voluntad es primordial y se comprende que si el pensamiento puede ya muchas cosas, razón de más cuando ella es manifestada. La mención moral del resultado deseado se convierte para el operador en un medio de producirlo. En la India, los encantamientos, mantras, son toda una ciencia. Es preciso, pues, aprender a recitar y no a leer estas fórmulas. El error es más común en la lectura que en la recitación. Por otro lado, esta modalidad se usa en numerosos pueblos.
Se trata siempre de no equivocarse en las fórmulas bajo pena de accidentes que pueden ser graves. En África, como en Polinesia, se relata que los efectos pueden ser desastrosos para los brujos que se equivocan en sus encantamientos. El mismo poseedor legítimo de la fórmula o los miembros de su familia pueden ser víctimas de un manejo imprudente del mecanismo mágico. En las Islas Salomón, la palabra Akaloa significa a la vez magia y encantamiento. Asimismo, entre los maorí, la palabra Karakia designa una fórmula oral tanto como el término genérico para la magia. Cuando se le pregunta a un indígena anciano aquello que produce el efecto mágico, él responde que es el Karakia mismo la forma de las palabras empleadas. Entre los esquimales de Groenlandia, la eficacia de cualquier encanto está subordinada a la aplicación de los encantamientos. Los encantamientos de los esquimales Amazalik de la costa este de Groenlandia son muy antiguos y pasan, en principio, de una generación a otra por vía de venta. Su poder, dicen ellos, está exclusivamente en las palabras. Los encantamientos son particularmente eficaces cuando uno se sirve de ellos por primera vez. Su virtud baja con el uso. No se les recitará, pues, sino cuando su detentor está en situación grave o cuando se trate de transferirlos a otra persona. El navajo igualmente pretende que no es bueno servirse demasiado a menudo de una fórmula mágica, ya que su poder disminuye con el uso. Algunas tribus siberianas tienen en gran estima los encantamientos. Los emplean en casi toda ocasión. Un chukchi que conduce a pastar sus renos recurrirá a un encantamiento para abreviar su trayecto. Un individuo que tiene hambre intentará por vía de encantamiento hacer más pequeñas las porciones de los convidados con los cuales él come del mismo plato. Una variedad compleja de magia oral está constituida por la recitación de historias que relatan la realización de un deseo y a menudo hacen intervenir especialmente a un personaje famoso del mito o la leyenda. La influencia oculta puede ser atribuida a la narración en su conjunto o puede estar concentrada en las palabras todopoderosas que encierra desde las sublimes palabras del Génesis, Fiat Lux, hasta el Ábrete Sésamo de las 1001 noches. Este pasaje, como todos los que seguimos meditando, es uno de los núcleos más claros de toda la enseñanza sobre magia operativa. El maestro nos entrega algo que atraviesa todas las tradiciones iniciáticas del mundo, el poder creador de la palabra. Y si lo miramos con calma, veremos que se conecta con todo lo que ya hemos tejido juntos hasta aquí. La fuerza impersonal, el rito, el operador, ahora la palabra. Ordenémoslo juntos. La palabra como acto creador. El texto dice algo fundamental. La mención oral del resultado deseado se convierte para el operador en un medio de producirlo. Esto es exactamente la idea de palabra creadora. No es simplemente hablar, es pronunciar una intención estructurada que actúa sobre la realidad. Todas las tradiciones lo han afirmado. Ejemplos que el mismo texto sugiere: Fiat Lux en el Génesis, mantras en la India, Karakia, maorí, encantamientos esquimales. La intuición universal es la palabra ordena la energía invisible. Sigamos la pedagogía del maestre. Pensamiento, palabra, manifestación. En la estructura mágica clásica hay 3 niveles. Pensamiento, intención. Palabra, vibración. Acto, materialización. Esto coincide exactamente con lo que el maestro nos transmite sobre el rito. Acto manual, fórmula oral, objeto de encanto. Son 3 planos de una misma operación. Podríamos verlo así. En el plano y la función, la voluntad dirige, la palabra activa, el gesto u objeto fija. ¿Por qué la pronunciación es tan importante? El maestro insiste mucho en algo, no basta leer, hay que recitar correctamente. Esta instrucción aparece en muchas tradiciones. En India, los mantras védicos deben pronunciarse con entonación exacta. Un error cambia el efecto, porque el mantra no es solo significado, es vibración sonora. En el judaísmo los nombres divinos no se pronuncian libremente, porque el nombre contiene el poder del ser.
Y en el chamanismo los cantos rituales no se traducen, porque la fuerza está en el sonido mismo. La palabra como vibración. Las tradiciones antiguas intuían algo que hoy incluso la física sugiere. El universo está hecho de vibraciones. La palabra es vibración organizada, por eso los encantamientos funcionan como fórmulas rítmicas, repeticiones, cadencias. No son discursos, son estructuras sonoras. El propósito nos dice algo curioso. Los encantamientos pierden poder con el uso. Esto aparece también en muchas tradiciones. ¿Por qué? Porque el poder no está solo en la fórmula, está en la intensidad de conciencia del operador. Cuando una fórmula se vuelve automática pierde fuerza. Por eso muchas tradiciones reservan los mantras para momentos críticos, para iniciaciones, para transmisión directa. La narración mágica. El texto menciona algo muy interesante que a veces pasa desapercibido. La recitación de historias que relatan la realización de un deseo. Esto es una forma de magia narrativa. El operador relata el resultado como si ya hubiera ocurrido. Esto se encuentra en mitos chamánicos, ritos de curación, cantos ceremoniales. La historia crea el campo simbólico donde el hecho se vuelve posible. Y un ejemplo que nos ha dado el maestro es justamente aquello que dice el herrero. La palabra y el logos. En muchas tradiciones se llega a una idea aún más profunda. La palabra creador es humana, pero viene del cosmos, es cósmica. Esta noción la encontramos logos en Grecia, Pag en los Vedas, verbo en el cristianismo, Om en la India. Todos apuntan a la misma intuición. El universo mismo nace de una vibración primordial. El texto termina con dos ejemplos: Fiat lux, ábrete sésamo. Una viene del Génesis, el otro de las 1001 noches. El maestre los pone juntos para mostrar algo sutil. La intuición de la palabra que abre la realidad existe tanto en textos sagrados como en cuentos populares, porque es una experiencia humana universal. Lo que el maestro nos está transmitiendo es prácticamente un tratado completo sobre la estructura de la magia humana. Volvamos a repetirlo. Primero, la fuerza impersonal. Segundo, el operador. Tercero, el rito. Cuarto, los números. 5, la energía vital. Sexto, la palabra creadora. Todo está siendo reunido. Recordemos una vez más lo que hemos visto, lo que Él nos transmite, lo que Él insiste en el rito mágico. Primero, acto manual, el gesto ritual. Segundo, palabra, fórmula, encantamiento, mantra. Tercero, objeto, encanto, talismán, medicina. Pero hay algo más profundo detrás. El operador mismo es el centro donde estos tres se unifican. Ya lo hemos visto. Con esa comprensión pudimos darnos cuenta de que el ser humano es el quinto elemento. Porque el operador es quien armoniza los 4 elementos: tierra, agua, fuego, aire. ¿Mediante qué? Mediante la palabra y la voluntad. Aparentemente falta una pieza: la imaginación o visualización, que en muchas tradiciones es, junto con la palabra y el gesto, el gran instrumento. Y este gran instrumento nosotros podemos relacionarlo, ¿por qué no?, con la imaginación creadora. Porque viendo de manera más sutil, el operador de la magia trabaja con los elementos de este mundo, pero también con el órgano sutil que menciona Corban y que meditamos en el propósito 29. ¿Es posible? Si nosotros volvemos a lo que el propósito menciona claramente, esos 3 elementos operativos: acto manual, el gesto ritual, expresión oral, fórmula, encantamiento, mantra, objeto o material, encanto, talismán, medicina. Estos son los elementos exteriores, son los que cualquier observador puede ver, pero las tradiciones iniciáticas saben que no siempre esto basta. Detrás de esos 3 instrumentos hay siempre un cuarto elemento que casi nunca se menciona de forma directa: la intención consciente del operador. Nos lo menta el maestre. Y esa intención no es simplemente pensar algo. Implica una forma particular de imaginación activa o visualización que Henry Corban
nos dice de manera tan pertinente. Corban, recordemos, en el propósito 29 nos habló, nos transmitió de algo muy importante, el mundus imaginalis. No es imaginación en el sentido de fantasía, nos dijo él. Es un órgano de percepción sutil que permite al ser humano entrar en relación con realidades simbólicas vivas. Para Corban, ese órgano es la imaginación creadora, un plano intermedio entre el mundo material y el mundo espiritual. Y esto es tan importante porque, como lo veremos en el próximo propósito, y algo recuerdo de ese propósito, el chamán viaja en los tres mundos: el mundo material, el mundo espiritual y el mundo imaginal, el mundos imaginales. El operador ritual trabaja. El gesto, como el maestro nos enseña, orienta el cuerpo. La palabra orienta la vibración. El objeto concentra la fuerza simbólica, pero la imaginación creadora abre el plano donde la operación misma toma forma. Por eso, muchas tradiciones insisten en la visualización precisa. Sin esa dimensión interior, el rito se volvería mecánico, totalmente mecánico. Podríamos decir algo como lo siguiente. Aparentemente el rito mágico se compone de tres elementos visibles: el gesto, la palabra y el objeto. Pero detrás de ellos opera un cuarto elemento más sutil, la imaginación creadora o visualización interior. Es lo que Corban llama el órgano imaginal. Ese plano intermedio donde lo invisible toma forma y donde la intención del operador puede actuar. De este modo, el operador trabaja no solo con los elementos del mundo material, sino también con ese órgano sutil que abre el acceso al mundos imaginales. Y esto conecta con todo lo que venimos estudiando, con todo lo que el maestro nos va transmitiendo. Y ahí uno se maravilla porque los propósitos realmente fueron construidos arqueométricamente. En el propósito 29, el órgano imaginal. En el 34, la tecnología ritual. Eliade, técnicas arcaicas del éxtasis. Neumann, transformación interior del operador. Es decir, ese rito exterior es solo la mitad del proceso. La otra mitad ocurre en nuestra conciencia como conciencia del operador. Volvamos a la lectura del propósito. Hay aún los objetos mágicos. Se distingue a menudo entre los encantos, talismanes destinados a traer suerte, y los encantos amuletos destinados a proteger contra un mal real o imaginado. A decir verdad, el mismo encanto puede servir tanto al uno como al otro, o aliar propiedades positivas a propiedades negativas. Muchos encantos no son utilizados ni como talismanes ni como amuletos. En cambio, una multitud de objetos empleados para adquirir sus cualidades se colocan entre los talismanes o los amuletos sin ser encantos, puesto que no se les atribuye ningún poder oculto. Se colocará en esta categoría los tambores, los tam-tam, las trompetas, ciertos objetos muy variados, desde piedras especiales u hojas que se considera que tienen virtudes especiales, restos de animales, sobre todo huesos, varas, bastones y, naturalmente, máscaras. Algunas tribus de las Islas Fiji reverencian los dientes de marfil de los cachalotes. Un aura sutil emanaría de ellos que respira el misterio. Los más santos son conservados en canastas especiales y pocos los ven salvo raros privilegiados que conocen de su existencia. No se les adora, sino que se hace uso de ellos como de mascotas veneradas. Ellos encarnan la suerte de la tribu. Los Cherokee, los Creek y muchos indios de la pradera tienen objetos sagrados de veneración tribal, por ejemplo, la pipa plana de los Arapaho y la gran concha de los Omaha. En este pasaje, el maestro continúa completando el mapa operativo de la magia. Si miramos todo lo que ya hemos visto, la arquitectura queda más clara. Primero el operador, el ser humano preparado. Luego el acto ritual. Tercero, la palabra, encantamiento. Cuarto, la sustancia o materia, objeto, encanto.
Y el texto entra justamente en ese cuarto elemento, los objetos mágicos. Pero lo interesante es que el maestre no los presenta como superstición, sino como parte de una tecnología simbólica universal. Vamos a desentrañar lo que nos está enseñando, lo que nos está transmitiendo y cómo nos va preparando. La distinción entre talismán, amuleto y encanto. El texto dice algo muy fino. Talismán atrae algo positivo, suerte, poder, fertilidad. Amuleto protege contra algo negativo, mal, enfermedad, peligro. Encanto, objeto encargado de poder que puede servir para cualquiera de las dos. Pero el maestro inmediatamente dice algo importante. El mismo encanto puede servir tanto al uno como al otro. ¿Qué significa? Significa que la función depende del operador y del rito, no del objeto en sí. Y esto es fundamental en magia. El objeto no es el poder, es un condensador del poder. La lógica profunda, transferencia de cualidades. Todo esto se conecta con lo que vimos antes en el propósito. Las cualidades pueden transmitirse por contacto, vecindad o asociación. Por eso aparecen objetos como huesos, piedras, hojas, máscaras, instrumentos, no porque sean mágicos en sí, sino porque representan una cualidad que se quiere canalizar. El maestro nos entrega un ejemplo universal. Diente de animal fuerte, fuerza. Garra, poder ofensivo. Pluma de ave, elevación. Piedra, estabilidad. Es magia por analogía. Eliade explica esto muy bien. El pensamiento arcaico trabaja con participación ontológica, no con abstracción intelectual. El ejemplo de los dientes de cachalote Fiji. Este ejemplo es precioso. El texto dice, un aura sutil emanaría de ellos que respira el misterio. Esto es exactamente lo que Eliade llama hierofanía. Un objeto se convierte en punto de presencia de lo sagrado, no porque sea divinizado, sino porque concentra una fuerza invisible. Observemos algo importante, no se les adora. Y esto es muy revelador. El objeto no es Dios, es portador de una energía o suerte tribal, es decir, es un depósito de mana. Los objetos tribales sagrados luego nos entrega ejemplos de América, la pipa sagrada de los Arapaho, la gran concha de los Omaha. Esto es extremadamente importante, pues muchas tribus tienen un objeto central que encarna el poder espiritual del pueblo. Eliade lo explica como el axis ritual de la comunidad. Ese objeto funciona como memoria del origen, vínculo con los ancestros, punto de cohesión espiritual de la tribu. No es un fetiche, es un condensador simbólico de identidad sagrada. Y si juntamos todo lo que el maestro ya nos ha entregado, ya nos ha transmitido, ya nos ha iniciado, la estructura quedaría algo así. Operación mágica completa, podríamos llamarla hasta este punto, por supuesto. Primero, el operador, el iniciado preparado. Segundo, el acto, gesto ritual. Tercero, la palabra, encantamiento. Cuarto, el objeto, talismán, amuleto, instrumento. Estos 4 elementos activan la fuerza invisible. Pero recordemos siempre lo que intuimos antes. El quinto elemento somos nosotros, el ser humano. Eso sigue siendo completamente coherente porque en muchas tradiciones, 4 elementos del mundo, 5, el hombre que los integra. El hombre es el mediador entre cielo y tierra, exactamente como lo comprendimos. Y observemos algo todavía más sutil. Todo lo que el maestro ha descrito en este capítulo, acto, palabra, objeto, número, vestimenta, preparación, es exactamente la estructura de un ritual iniciático, no solo de magia, también de liturgia religiosa, de alquimia, de acto ritual en la masonería, yoga tántrico, chamanismo. Es una gramática universal de lo sagrado. Y este pasaje confirma algo que venimos sintiendo desde hace varios propósitos. La magia verdadera no es manipulación de fuerzas externas, es alineación de 4 dimensiones: intención, gesto, palabra, materia. Cuando esas 4 se alinean, la realidad responde. Eso es lo que las tradiciones antiguas
llamaban operar. Y así también lo llama el maestre. Ya lo veremos. Volvamos a la lectura del propósito. Muchos de los pueblos primitivos poseen además objetos materiales inanimados, cuyo poder oculto se debe a que son poseídos temporal o permanentemente por seres espirituales. Son los fetiches. El espíritu del fetiche no es su alma, su esencia vital. Es un espíritu que se ha dejado atraer plenamente de acuerdo o habiendo sido acorralado por el hombre en el objeto, se ha incorporado en este. A pesar de que los fetiches sean generalmente un bien privado, algunos pertenecen al clan, al pueblo o a un cierto grupo social. El poseedor de un fetiche tiene para él los mismos miramientos que para una persona. Lo acaricia, lo consiente o hace presión sobre él según las circunstancias. El fetichismo ha alcanzado un desarrollo considerable en África Occidental, donde fue descubierto y descrito por primera vez, pero los fetiches son un fenómeno universal. El fetiche no es el encanto. El primero depende de la voluntad de un ser espiritual que lo habita. El segundo no tiene voluntad propia, opera automáticamente, pero si se trata de trazar una línea de demarcación entre los dos, encontramos el caso de la plegaria y del encantamiento. Las mismas razones presiden en la selección del fetiche y del encanto. Tanto el uno como el otro tienen por objeto atraer la suerte o conjurar la mala suerte en toda clase de dominios. Uno y otro pueden ser un objeto de la naturaleza o un objeto manufacturado. La distinción que los separa depende únicamente del grado de su personificación. Webster, el eminente sabio antropólogo y sociólogo, hace notar que la personificación de antiguos encantos como los de Zuñi ha hecho de los fetiches el objeto de las ceremonias que buscan someter sus espíritus caprichosos a los deseos de los hombres. Inversamente, los espíritus de las medicinas, aquella de los Ga, parecen ser considerados más o menos como agentes mecánicos, desencadenándose en beneficio de aquel que presiona sobre el botón correcto. He aquí solo dos ejemplos de un doble proceso contrario, de personalización y despersonalización, siempre en obra. Haddon insiste sobre el hecho de que se trata frecuentemente a los encantos y a las medicinas como si estos poseyeran un cierto grado de vida y de personalidad, pero jamás parece ser como la estancia de poderes espirituales. Los indígenas de las islas occidentales del estrecho de Torres tenían estatuillas de madera con la efigie humana de los matut que ponían en los jardines. Se imaginaba que llegada la noche estos se animaban y circulaban en los jardines haciendo girar pulroares, bailando y cantando para hacer brotar las plantas. Ralph Linton relata que según la creencia de los Tanala de Madagascar, la virtud de un encanto no hace más que crecer con el tiempo. Algunos encantos son tan poderosos que se animan y aún se mueven y hablan. Para el pensamiento de los esquimales de Groenlandia Oriental, un amuleto animal es mucho más que una simple representación del animal en cuestión. El amuleto vive porque ha sido fabricado durante la recitación de un encantamiento o de un encanto que invocaba las cualidades maestras del animal o una parte de su cuerpo. En todo caso, la virtud de estas cualidades está en potencia en el amuleto. William Talbitzer hace notar que en el pensamiento indígena hay poca diferencia entre servirse de un animal o servirse de su representación bajo la forma de amuleto. El amuleto tiene la misma virtud de un lado como del otro. Cuando el amuleto es un cuchillo u otro utensilio, los esquimales están persuadidos de que a la hora del peligro el instrumento se pone de repente a crecer, mata o protege a la persona atacada. Este pasaje es muy fino porque el maestre nos introduce a una distinción esencial en la ciencia de la magia: encanto, amuleto, talismán, fetiche. Y lo hace mostrando el principio de personificación de la fuerza. Vamos a ordenarlo porque aquí hay una clave profunda. La diferencia fundamental: encanto versus fetiche. El maestro lo dice claramente. Encanto no tiene voluntad propia, funciona automáticamente, su poder está en la virtud simbólica del objeto. Fetiche contiene o alberga un espíritu, posee voluntad, puede actuar según ese espíritu. Podemos verlo así entonces: el encanto, la naturaleza, fuerza impersonal, acción,
automática. El fetiche, la naturaleza, espíritu personal, acción voluntaria. Es decir, el encanto es como una batería energética. El fetiche es como una entidad habitando un objeto. Y esto es exactamente lo que muchas tradiciones llaman objeto consagrado, objeto habitado, receptáculo espiritual. El espíritu del fetiche no es el alma del objeto. El texto nos dice algo muy importante. El espíritu del fetiche no es su alma. ¿Qué significa? Significa que el objeto no está vivo por sí mismo. El espíritu entra, habita, puede retirarse. Es decir, el objeto es un soporte. Esto aparece en muchas tradiciones, estatuas de templos en India, íconos ortodoxos, máscaras chamánicas, reliquias cristianas. En todas ellas existe la idea de que una presencia espiritual puede manifestarse en el objeto. Dos procesos opuestos, personalización y despersonalización. El maestro cita nuevamente a Webster para explicar algo muy profundo. En las culturas mágicas ocurre un doble proceso, personalización. Un objeto inicialmente mecánico o simbólico se vuelve un ser. Ejemplo, un amuleto. Termina siendo considerado un espíritu protector. Despersonalización. Un espíritu o fuerza se vuelve un mecanismo. Ejemplo, los espíritus de medicina que actúan como si fueran botones que activan una fuerza. Esto es fascinante porque nos muestra algo. La mente humana oscila entre dos formas de entender el poder invisible, como espíritu, como energía o mecanismo. Incluso hoy seguimos haciendo lo mismo. Religión personaliza, ciencia despersonaliza, pero ambas intentan explicar la misma fuerza invisible. La frontera entre magia y religión. Aparece algo muy interesante cuando el maestro nos dice que la diferencia entre fetiche y encanto se parece a la diferencia entre plegaria y encantamiento. Observemos la analogía. Religión, plegaria. Magia, encantamiento. Religión, espíritu que decide. Magia, fuerza que responde. Religión, voluntad divina. Magia, mecanismo ritual. Pero en realidad no están completamente separados. Muchas tradiciones mezclan ambos, por ejemplo, mantra hindú, invocación chamánica, salmos cabalísticos, son palabras que son al mismo tiempo oración y operación. El ejemplo de los Madhub, islas del estrecho de Torres, este ejemplo es muy hermoso simbólicamente. Las estatuillas por el día parecen simples objetos, por la noche se animan y protegen los cultivos. Vemos una forma arcaica de pensamiento mágico. La imagen participa del ser representado. Esto es lo que Eliades llama participación ontológica. Para esa mentalidad, representar algo es ya hacerlo presente. El amuleto animal de los esquimales. Este ejemplo es todavía más claro. El texto nos dice: el amuleto vive porque fue fabricado mientras se recitaba un encantamiento. Aparece el proceso de animación ritual. El objeto se vuelve vivo porque se combinan palabra, encantamiento, intención, materia, objeto, cualidad invocada, animal. Esto es exactamente la fórmula mágica que el maestro nos viene explicando desde el comienzo. Y el punto clave, el amuleto no representa, participa. Los esquimales dicen algo que Eliades subraya mucho. El amuleto no es solo representación del animal, es participación en su poder. Por eso, diente de lobo, valor, garra de oso, fuerza, pluma de águila, visión. El objeto contiene una parte de la esencia del animal. Esto es lo que el pensamiento moderno perdió, pero el pensamiento arcaico, la naturaleza es una red de poderes comunicables. Y otro ejemplo que el maestro nos trae es el del cuchillo que crece, y este relato es profundamente simbólico. Cuando el esquimal dice que el cuchillo crece y protege, no significa, y nosotros lo comprendemos, que necesariamente crece físicamente. Significa que su poder protector se activa. Es una forma narrativa de expresar que el objeto se vuelve agente del poder invocado. Y bueno, continuemos integrando todo lo que el maestro nos viene enseñando. Y lo hacemos porque yo soy un poquito lenta para comprender, para entender. Si unimos todos los pasajes del propósito, aparece la estructura completa. Elementos de la operación mágica. Primero, el operador, el iniciado. Segundo, acto,
gesto ritual. Tercero, palabra, encantamiento. Cuarto, objeto, soporte del poder. Quinto, espíritu o fuerza invocada. Por eso nuevamente nuestra intuición sobre el quinto elemento sigue siendo muy acertada, porque el hombre une los cuatro elementos, activa el rito y canaliza la fuerza como acabamos de ver. Por lo tanto es el mediador entre lo visible y lo invisible. Y algo muy interesante para lo que viene, el maestre es como que si estuviera preparando lentamente una idea más profunda. En estos capítulos nos está mostrando cómo el hombre primitivo opera con fuerzas invisibles, pero más adelante vamos a comprender que la verdadera magia ocurre dentro del operador. Los objetos, palabras y gestos son extensiones de su conciencia, es decir, la magia exterior es reflejo de una alquimia interior. Volvamos a la lectura del propósito. Otro hecho que se ha generalizado mucho es la creencia en los efectos de una mirada fatal echada por sobre un individuo o sus bienes. Esta creencia está representada abundantemente entre los numerosos pueblos de cultura inferior y se la encuentra sin diferencia esencial entre los espíritus poco evolucionados de los países civilizados. El origen de esta creencia se encuentra seguramente en la expresividad de la mirada humana, que parece concentrar en ella todo el poder de una persona y la vuelve tanto más poderosa si sus ojos tienen cualquier particularidad, estrabismo, color diferente, doble pupila. Cualquier característica de este género es vista a menudo como el signo de un poder mágico y cualquier singularidad de belleza o de fealdad puede bastar para atestiguar la posesión del mal ojo. Ese poder temible pasa a veces por ejercerse voluntariamente. Sus efectos funestos pueden ser agravados entonces por gestos o palabras. Lo más a menudo opera sin premeditación y aún a escondidas de su poseedor. Se encuentra esta creencia en Nueva Guinea, donde los brujos Oracaiba no tienen más que fijar la mirada sobre la víctima deseada para hacerla caer enferma. La creencia existe también en las islas de Melanesia, en la isla Eddystone, archipiélago de Salomón. El Hiama, el hombre del mal ojo, causa la enfermedad de la garganta, la hemorragia y la muerte rápida. Los indígenas de las Nuevas Hébridas creen que el mal ojo penetra más fácilmente por los orificios del cuerpo humano, sobre todo por los genitales. Así, tanto los hombres como las mujeres ponen mucho cuidado en cubrir sus partes sexuales. Los hombres envuelven el pene, excluyendo los testículos, en varios metros de calicó u otros materiales. Esto da una masa de unos 60 centímetros que son obligados a retener en su cintura. Wollaston insiste sobre el hecho de que debe tratarse de una intención mágica, lo que inspira el único artículo de vestir de los pigmeos tapiro de Nueva Guinea holandesa. Se trata de un estuche voluminoso hecho de una calabaza que sirve para recibir el pene y alcanza a veces unos 35 centímetros de largo, o sea, más del cuarto de la talla misma de un pigmeo. Los indígenas sienten una extrema repugnancia a mostrarse sin esta protección. El uso del envoltorio del pene, tanto para guardarse de los males sobrenaturales como con fines de protección, está testimoniado en muchas tribus de Brasil. Rafael Karsten confirma igualmente la cuestión. La creencia en el mal ojo parece generalizada, aún un poco en todas las poblaciones. Se la encuentra tanto en las campiñas de Europa como entre las tribus de África o entre los indios de América. Sobre esa cuestión se podrán leer los trabajos de Westermarck, Ritual. Este autor hace notar que en esa parte del mundo árabe es difícil distinguir entre el terror del mal ojo y el miedo de los los espíritus. Las malas acciones del mal ojo y aquellas de los espíritus coinciden a menudo y es preciso decir lo mismo de los encantos de protección o de alejamiento. En Nigeria del Norte, donde el mal ojo es particularmente temido, no es raro que los jefes y los sacerdotes se hagan preparar y coman su alimento en secreto para evitar la mirada maligna de los brujos. En cuanto al hábito de los jefes nigerianos de hablar escondidos detrás de cortinas, algunos indígenas ven en ello una precaución contra el mal ojo de los sujetos. Otros una precaución de los sujetos hacia aquel del jefe. Los indios de Nicaragua atribuían a algunas gentes una mirada mortal, particularmente peligrosa para los niños. Todos los chorti de Guatemala poseen el mal ojo y golpean con él a otros por simple despecho o celos.
Se encuentra una noción análoga entre los Cuicatec, tribu del estado mexicano de Oaxaca. La creencia en el mal ojo les es familiar a los indios navajo, sobre todo a las mujeres. Este pasaje que trae ahora el propósito es muy interesante porque parece cambiar de tema, pero en realidad continúa desarrollando la misma lógica del mecanismo mágico que el maestro nos viene transmitiendo desde hace ya varias páginas. Vamos a mirarlo con calma como hemos hecho en todo el propósito porque el maestro nos muestra varias capas. El principio que está detrás del mal de ojo. Si observamos bien, el texto vuelve siempre al mismo punto. Las cualidades o fuerzas pueden transmitirse de un ser a otro. Ya vimos antes varios ejemplos: comer algo para apropiarse de su cualidad, llevar un amuleto, usar partes de animales, tocar o estar cerca de algo poderoso. Ahora aparece otra forma de transmisión: la mirada. Para el pensamiento arcaico, la mirada no es solo ver, es emitir fuerza. La mirada como vector de poder. En muchas culturas la mirada se entiende como una prolongación de la voluntad. Por eso el maestro nos transmite algo muy fino. La mirada parece concentrar el poder de la persona. Y esto no es superstición popular. Incluso en la psicología moderna sabemos que la mirada transmite intención, la mirada transmite dominación, la mirada transmite afecto o agresión. Los animales lo saben perfectamente. Por ejemplo, muchos animales interpretan mirar fijamente como amenaza, así que la intuición arcaica no es absurda. El mecanismo mágico otra vez. Si juntamos todo lo que el propósito ha mostrado, aparece una estructura clara. La acción mágica puede transmitirse por contacto físico, comer, tocar, llevar amuletos, por la palabra, encantamientos, y por el gesto o acto ritual, y por la mirada o intención. Observemos algo hermoso. Esto coincide casi exactamente con los 4 modos fundamentales de acción humana: cuerpo, palabra, gesto, mirada, intención. El miedo universal al mal ojo. El texto muestra que esta creencia aparece en África, América, Melanesia, Europa, Medio Oriente. Esto es precisamente lo que los antropólogos llaman un universal cultural. Cuando algo aparece en todas las culturas significa que está conectado con algo profundo del ser humano. El detalle que parece extraño. El propósito menciona algo que a primera vista parece muy extraño: la protección de los genitales contra el mal de ojo, pero esto tiene una lógica dentro del pensamiento arcaico. Los genitales son vistos como lugar de fuerza vital, generación y centro de energía reproductiva. Por eso muchas culturas consideran esa zona especialmente vulnerable o poderosa. Y esto conecta con lo que vimos antes sobre ritual, poder generador, símbolos fálicos. Todo pertenece al mismo campo simbólico. Algo muy interesante para la cultura andina. Esto tiene un paralelo muy cercano en los Andes: el mal ojo en los niños. En muchas comunidades se cree que una mirada demasiado fuerte, una persona con energía pesada, puede enfermar al niño. El remedio tradicional suele incluir soplar, rezar, pasar huevo, plantas protectoras. Esto es exactamente el mismo mecanismo mágico universal que describe el propósito. El maestro, la intención. Es importante entender la intención pedagógica. El maestro no está enseñando supersticiones, nos está mostrando algo más profundo: cómo funciona la lógica del pensamiento mágico humano. Y esa lógica se basa en 3 principios. Todo está conectado. Las cualidades pueden transmitirse. La intención humana puede dirigir esa transmisión. Y esto es la base de toda magia arcaica. Cuando estudiamos con calma estos sistemas, alcanzamos a descubrir algo sorprendente. Muchas prácticas mágicas son formas simbólicas de trabajar con la intención. La ciencia moderna lo expresaría de otra forma: sugestión, influencia psicológica, campo social, lenguaje preformativo. Pero la intuición humana antigua ya había percibido que la conciencia influye en el mundo. Lo que estamos viendo como parte de una tecnología espiritual antigua es precisamente lo que Eliade intentó mostrar toda su vida. Y hay algo muy interesante que está escondido en este capítulo. Casi todas las culturas creen también en lo contrario del mal ojo: la mirada que bendice o que transmite poder espiritual. Ese contraste abre otra puerta muy profunda del simbolismo humano. Continuemos con la lectura del propósito. Al mismo tiempo que el mal ojo
Puede haber también un don natural de la mala lengua, que un ifugao afligido de verbo destructor comente delante de la cerda de su vecino rodeada de su camada: «¡Qué hermosa camada de puercos tienes! Basta para que los animales mueran, sin duda alguna». Estamos aquí con el poder del verbo que existe en todas las magias, lo cual nos lleva a considerar al mago profesional, o al menos la religión mágica. Es de esta magia exótica que vamos a hablar, de esa magia comprendida en el sentido habitual, de esos dones y poderes del mago profesional, que puede ser también un chamán poseído por intermitencia o de manera continua por un ser espiritual que se expresa por su boca e inspira sus actos. Por diversos medios, el chamán se hunde en un estado de hipnosis y de disociación mental en el cual tiene visiones que le parecen reales, goza de una segunda vista, revela cosas futuras o escondidas, cumple hazañas imposibles al común de los hombres. Este tipo es más corriente en Melanesia, Polinesia, Micronesia, Indonesia, Malasia, en India meridional, dravidianos en África, en Asia septentrional, entre los esquimales. Se encuentra también en algunas tribus amerindias. Es pues la cuestión del chamanismo que será el objeto de nuestro próximo capítulo. Con este pasaje el maestro cierra el propósito 34 de una manera muy deliberada. No es simplemente un final, es una puerta hacia el siguiente nivel del estudio. Si observamos con cuidado, el cierre tiene 3 movimientos muy claros. Veámoslos. El último ejemplo, la mala lengua. El ejemplo del ifugao parece sencillo. Basta decir «qué hermosa camada» para que los animales mueran. Pero el maestro, como siempre, no está interesado en el caso folclórico. Lo que quiere subrayar es el poder del verbo. Por eso inmediatamente escribe: «Estamos aquí con el poder del verbo que existe en todas las magias». Y esto es crucial. Hasta ahora en el capítulo vimos 3 vehículos de poder: el acto, gesto ritual; el objeto, amuletos, fetiches, talismanes; la mirada. Ahora se reafirma el más poderoso, la palabra. El verbo como fuerza creadora. El maestro está conectando la magia con una idea que atraviesa todas las tradiciones sagradas. El mundo nace por la palabra creadora. Génesis, dijo Dios, hágase la luz. Vedas, el poder del mantra. Egipto, el Dios da, crea pronunciando. Cristianismo, en el principio del verbo. Tradiciones chamánicas, los cantos de poder. La palabra no es solo comunicación, es acción sobre la realidad. Por eso muchas culturas creen que bendecir transforma, maldecir destruye. El maestro, luego de describir todos los mecanismos mágicos, objetos, ritos, palabras, mirada, introduce algo nuevo: el mago profesional. Y cambia el enfoque. Hasta ahora hablábamos de prácticas mágicas comunes presentes en toda la humanidad, pero ahora aparece una figura especial, el especialista del mundo invisible, e ingresa el tema del chamán. ¿Y por qué el propósito termina así? Porque esto es muy pedagógico. Primero el maestro nos mostró la estructura universal del pensamiento mágico humano. Ahora nos presenta la forma más desarrollada de ese conocimiento, el chamanismo. Es decir, antes la magia difusa en la sociedad, ahora el individuo que domina esas fuerzas. Veamos la definición de chamán que da el texto. Observemos los elementos que menciona. El chamán entra en trance o hipnosis, vive visiones, posee segunda vista, revela lo oculto o el futuro, actúa como canal de un espíritu. Esto corresponde exactamente a lo que Eliade llamó las técnicas arcaicas del éxtasis. El chamán es el especialista en viajar entre mundos, el verdadero puente del propósito. Si miramos todo el propósito 34 desde arriba, veremos su arquitectura: poder impersonal, maná, fuerza, transmisión de cualidades, objetos mágicos, ritos y números, palabra y mirada, especialista del poder, chamán. Es un movimiento gradual de la magia cotidiana a la magia iniciática. Cuando el maestro menciona el chamanismo en tribus amerindias, está hablando exactamente de realidades como los taitas amazónicos, los hombres medicina, los guardianes de plantas maestras, los cantos de poder. Lo que el maestro y Eliade describen, ayuno, aislamiento, aprendizaje de cantos, enseñanza de las plantas, es
chamanismo clásico. El maestro termina diciéndonos, es pues la cuestión del chamanismo que será el objeto de nuestro próximo capítulo. Esto significa que todo lo anterior era preparación. El maestro primero nos muestra los instrumentos de la magia. Ahora, en el propósito 35, será mostrar al operador completo, el chamán. Este cierre nos habla de algo muy hermoso para nuestra alma porque describe el camino que hemos seguido a lo largo de nuestro peregrinaje por este propósito. Primero investigamos mitos, ritos, símbolos, plantas, tradiciones. Poco a poco apareció la figura central de todas esas tradiciones, el mediador entre los mundos. En los Andes lo llaman Yachar, Taita o Wishin, y en lenguaje universal de la antropología, Shaman. Y tal vez, podríamos preguntarnos algo, una pregunta sencilla, pero que toque el corazón de todo lo que hemos venido percibiendo en este propósito. En todo lo que el maestro ha descrito, los objetos, las palabras, los gestos, los números, las vestimentas, incluso la desnudez ritual, ¿no sentimos que en realidad está describiendo algo mucho más profundo que simples prácticas primitivas? ¿No será que lo que aparece ante nosotros es la antigua tecnología espiritual de los iniciados? Si soy sincera conmigo mismo, la respuesta surge casi de inmediato. Sí, claramente sí. Lo que el maestro describe habla de un conocimiento muy antiguo, un conocimiento que no pertenece solo a los libros, sino a la memoria viva de las culturas ancestrales. En estas tierras donde nací, en las selvas del oriente ecuatoriano, existen aún pueblos que han custodiado fragmentos de ese saber. Y algo muy particular está ocurriendo en nuestros tiempos. Algunos de los iniciados de esas tribus han comenzado poco a poco a transmitir parte de su conocimiento a personas mestizas. No lo hacen por casualidad. Ellos mismos explican la razón con una mezcla de tristeza y lucidez. Los jóvenes de sus propias comunidades ya no sienten el llamado de las pruebas iniciáticas. Ya no desean atravesar los largos ayunos, los aislamientos en la selva, las disciplinas exigentes que durante siglos formaron a los verdaderos portadores del conocimiento. Y lo que sucede en estas tierras no es un hecho aislado. Antropólogos y estudiosos de las tradiciones iniciáticas han observado el mismo fenómeno en muchos lugares del mundo, entre pueblos amazónicos, chamanes siberianos, tribus de Norteamérica, linajes africanos e incluso en ciertas tradiciones asiáticas. Las palabras que ellos mismos repiten casi siempre son las mismas. Los jóvenes ya no desean atravesar las pruebas, y sin esas pruebas, el conocimiento iniciático no puede transmitirse plenamente. Quizá por eso hoy, cuando leemos estas páginas del maestro, algo resuena tan profundamente en nosotros. Porque lo que aquí aparece descrito no pertenece solamente al pasado de la humanidad. Es un conocimiento que todavía respira y respira en la memoria de la tierra, de la madre tierra. Respira en la selva húmeda donde los taitas cantan a las plantas. Respira en las montañas donde el cóndor vigila los tres mundos. Respira en los ríos, en las piedras, en las estrellas que cruzan el cielo ecuatorial. Tal vez por eso estas enseñanzas no se comprenden solo con la mente, se reconocen. Como si algo muy antiguo guardado en silencio dentro de nosotros recordara de pronto que la humanidad, desde sus orígenes, ha buscado aprender a caminar entre el cielo y la tierra. El conocimiento profundo que el maestro nos entrega no es entregado a quien se acerca solo por curiosidad intelectual. Se entrega cuando alguien demuestra disciplina, respeto, perseverancia, capacidad de transformación. Porque eso en muchas de las tradiciones dicen algo parecido a esto. El conocimiento busca al discípulo tanto como el discípulo busca el conocimiento. O como el maestro señala en el yoga yogismo, esa máxima que siempre recordamos, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Nacimos y vivimos en Ecuador. Y como les he contado en algunas ocasiones, eso significa habitar un lugar muy particular del mundo.
Un lugar donde a pesar del paso del tiempo todavía sobreviven tradiciones vivas. Entonces surge una pregunta natural. Cuando los iniciados de estas tierras hablan de pruebas de iniciación, ¿a qué se refieren realmente? ¿Están relacionados principalmente con el uso de plantas maestras y las visiones que ellas pueden abrir? ¿O más bien con otros caminos más silenciosos y exigentes del el aislamiento, el ayuno prolongado, el aprendizaje paciente de cantos, de fórmulas, de palabras de poder? Por lo poco que hemos escuchado, por lo que algunos investigadores han recogido y también por lo que leímos en un propósito anterior, podemos decir que la enseñanza, lo que enseñan los cofanes, una de las culturas ancestrales nuestras del Oriente, resulta extremadamente coherente. Coherente no solo con su propia tradición, sino también con lo que los estudios comparativos sobre el chamanismo han observado en muchas otras culturas del mundo. Y hay algo muy interesante. Cuando se miran con atención estos elementos, parecen encajar casi perfectamente con la estructura iniciática que Mircea Eliade describe en su obra El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Tal vez valga la pena detenernos un momento, ordenar lo poco que conocemos, porque incluso ese pequeño fragmento de conocimiento contiene varias claves. El conocimiento que viene de las plantas. Podemos decir que el conocimiento viene de las plantas, de su haya, espíritu, y esto es exactamente la concepción amazónica clásica. Para esas culturas las plantas no son sustancias químicas, son personas espirituales. Cada planta tiene espíritu, voluntad, enseñanza, canto propio. Por eso los Uwishin, Shuar, Yajeo, Yajecero, Cofán, los chamanes siberianos dicen que los ícaros Oshipibo Conibo, cantos sagrados, Anen en Shuar y Ajebeguá en Cofán, no se inventan. Los enseñan las plantas durante la dieta y el aislamiento. Y esto es fundamental. El hombre de conocimiento no se considera autor del conocimiento, se considera aprendiz de los espíritus de la naturaleza. Los tres niveles de plantas según Alex Hirsch. Lo que este autor compartía es muy interesante porque refleja una gradación iniciática real. Primer nivel, San Pedro, Huachuma, San Pedrito, Coyamamita. La función principal, abrir percepción, purificar, producir ascesis. En muchas tradiciones andinas se usa para limpieza espiritual, diagnóstico, contacto suave con lo invisible. Es una planta solar, por eso muchas ceremonias se hacen de día, aunque también ocurren de noche. El segundo nivel, ayahuasca, en quichua, natem, en shuar. La función principal, visiones profundas, contacto con ancestros, aprendizaje espiritual. Comienza verdaderamente el camino chamánico. La ayahuasca introduce al iniciado en el mundo de los espíritus, los guardianes de la selva, las fuerzas de enfermedad y curación. Por eso Eliade decía que muchas iniciaciones chamánicas implican viaje al mundo de los muertos. El tercer nivel, Vilca, anadenantera. Esto que mencionamos es muy importante. La huilca fue una planta sagrada muy poderosa en los Andes antiguos. Se utilizaba en forma de rapé visionario. Hay evidencias arqueológicas en Tiwanaku, cultura del norte de Chile, altiplano andino. Lo que Hirsch contaba coincide con una función iniciática muy rara y profunda. Solo era asequible a los sacerdotes, a los iniciados. La transformación en animales de poder. En Ecuador, autores como Violulfo Cedeño, al hablar de las culturas mantense o huancahuilca, señala algo fascinante. Transmutación de hombre en hombre jaguar, hombre puma u hombre amaru. Esto no es metáfora poética. En chamanismo se habla de metamorfosis extática. El chamán asume la forma espiritual del animal, adquiere su fuerza, viaja en esa forma por otros mundos. Esto aparece en muchas culturas: Siberia, Amazonía, Norteamérica, África, Australia. Eliade lo llama la identificación con el espíritu animal protector. Los tres animales mencionados son profundamente simbólicos en la cosmología andina. Puma, jaguar representa fuerza, poder terrestre, dominio del mundo visible. En muchas ciudades sagradas andinas la forma urbana es puma. Cusco es el ejemplo más famoso. Amaru serpiente, esto es aún más profundo. El Amaru es serpiente cósmica, puente entre mundos, fuerza telúrica. En la cosmología andina conecta mundo de abajo, Cupacha, mundo de aquí, Caipacha,
mundo superior Hanampacha. Es muy parecido al dragón oriental o al naga hindú. Lo sorprendente coincide con muchas tradiciones. En Siberia los chamanes también dicen transformarse en oso, lobo o águila. En Mesoamérica los nahuales se transformaban en jaguar, coyote, águila. En África algunos chamanes hablan de convertirse en león, hiena, serpiente. La lógica es la misma. El chamán asume la energía arquetípica del animal. Paralelismo con el propósito 34, lo que el maestre describe sobre magia tiene los mismos elementos: acto manual, palabra, objeto, sustancia. En el chamanismo amazónico encontramos exactamente eso: acto, soplar, soplar humo; tocar, palabra, canto o ícaro; sustancia, planta, tabaco, rapé, amuleto. Es la misma estructura universal de operación espiritual. Y lo más profundo de todo, lo que se describe no es simplemente uso de plantas, es un proceso iniciático completo. Primero, purificación. Segundo, apertura de visión. Tercero, transformación del ser. Por eso la Wicca estaba reservada solo a quienes ya habían pasado dietas largas, dominaban los cantos, podían sostener el contacto con el mundo espiritual. Sin preparación podía ser muy peligroso. Uno de los autores ecuatorianos relata una tradición muy sugerente relacionada con la iniciación de Atahualpa, el último inca. Según esa memoria transmitida, el último inca habría recibido de los cofanes el conocimiento del Amaru. Es una leyenda profundamente interesante porque en el mundo andino, el Amaru no es simplemente una serpiente mítica. Está asociado al poder sagrado, a la realeza iniciática, a la fuerza profunda que conecta los mundos. Por eso, lo que mencionó Burgos podría ser el eco lejano de algo mucho más antiguo, una forma de iniciación real andina, cuyo recuerdo apenas ha sobrevivido en los textos escritos. Lo que compartimos aquí no proviene de una sola fuente, es más bien un tejido de recuerdos y aprendizajes. Una parte nace de las crónicas antiguas, otra de los diálogos con indígenas andinos o con mestizos que aún conservan vínculos con ese conocimiento. Otra parte proviene de investigadores que dedicaron su vida a estudiar estas tradiciones, entre ellas el antropólogo de origen alemán que mentamos, Alex Hirsch, cuyas observaciones aportan una mirada muy valiosa. También el trabajo del antropólogo ecuatoriano Segundo Efraín Burgos, especialmente en su estudio sobre la trilogía andina, Cóndor, Puma y Serpiente. A ellos se suman los estudios de Alfredo Lozano y las publicaciones de Alfredo Costales. A Costales primero lo conocimos como académico a través de sus libros, pero la vida fue generosa y nos permitió algo más: conocerlo también como lo llamaban muchos pueblos indígenas, el taita de los indios, y recibir de él no solo conocimiento escrito, sino también transmisión oral. Todo esto forma parte de un camino de búsqueda que nos acompañó durante muchos años. A lo largo de aproximadamente una década, intentamos comprender de qué manera lo sagrado se manifestó en estas tierras que nos vieron nacer. Leímos, caminamos, escuchamos, y quizás por eso sentimos una alegría particular al llegar a estas páginas del propósito 34, porque de alguna manera esta enseñanza parece invitarnos a mirar nuevamente estas culturas de las tierras equinocciales, tierras donde el cielo y la tierra se encuentran de una manera muy especial. Veamos cómo. El centro geográfico como símbolo. Las tierras equinocciales poseen una particularidad única. El día y la noche están siempre en equilibrio, los equinoccios se manifiestan con exactitud, los solsticios se perciben sin el dramatismo de las latitudes altas. La Vía Láctea atraviesa el cielo con gran claridad. Esto hace que muchas culturas de esta región hayan desarrollado una cosmología centrada en el equilibrio. No es casual que en varias tradiciones andinas el mundo se conciba como un centro articulador de tres planos: Hanampacha, mundo superior; Caipacha, mundo humano intermedio; Ucupacha, mundo interior o profundo. Y el mediador entre ellos es precisamente el ser humano iniciado. Esto conecta de forma directa con lo que intuíamos antes: el ser humano como quinto elemento mediador entre cielo y tierra. El eje cósmico en las culturas andinas. En muchas culturas tradicionales el lugar sagrado es el centro del mundo. Eliade lo llamó Axis Mundi. En los Andes ese eje aparece simbólicamente como la montaña sagrada, Apu, el árbol cósmico, la serpiente Amaru que conecta los mundos,
La serpiente, de hecho, suele representar el movimiento de la energía cósmica entre los planos. Por eso, la transformación chamánica en Amaru tiene un significado muy profundo. No es solo poder animal, sino capacidad de atravesar los mundos. El cielo ecuatorial. Cristóbal Cobo, un astrónomo ecuatoriano, es a quien probablemente debemos esta observación sobre la Vía Láctea, que es muy importante. En el cielo ecuatorial se observan constelaciones del hemisferio norte y del sur. La Vía Láctea cruza el cielo de forma muy clara. Muchos pueblos la interpretan como río celeste o camino de los espíritus. En el mundo andino se le conoce como Mayu, el río del cielo, y está asociada con el ciclo de las lluvias, la fertilidad, el tránsito de las almas. Esto también refuerza la idea de centro cósmico. Cuando hablamos del ser humano como mediador entre el cielo y la tierra, la lengua quichua guarda una distinción muy reveladora. En ella encontramos 3 palabras que a primera vista podrían parecer simples designaciones cotidianas, pero cuando se las contempla con más atención dejan entrever toda una visión del mundo. Kari designa al hombre, Warmi designa a la mujer. Hasta aquí podríamos pensar que se trata solamente de una diferencia biológica o social, pero existe una tercera palabra, runa. Runa no significa simplemente persona. Runa es el ser humano pleno. El ser que sea Kari o Warmi ha logrado integrar en sí mismo los 3 mundos. Cuando uno descubre esta estructura en la lengua, comprende algo muy hermoso. Las lenguas tradicionales no son únicamente instrumentos de comunicación. En sus palabras suele conservarse silenciosamente la arquitectura profunda de una cosmovisión. Por eso nos atrevemos a decir que esta diferencia no es solamente lingüística, es también metafísica. Veámoslo con claridad. Kari, el hombre, masculino; Warmi, la mujer, femenino; Runa, el ser humano realizado. El Runa es aquel que ha logrado integrar dentro de sí los 3 niveles del mundo. Caipacha, el mundo en el que vivimos; Hanampacha, el mundo de arriba; Ukupacha, el mundo de abajo. Y cuando escuchamos esto es difícil no percibir una resonancia sorprendente con muchas tradiciones iniciáticas de la humanidad. En ellas también aparece esa idea, la misma idea fundamental. El verdadero ser humano es aquel que ha aprendido a unir en sí mismo la tierra, el cielo y el mundo invisible que los atraviesa. Tal vez por eso esta búsqueda por las tierras equinocciales me ha acompañado durante tantos años. Un amor profundo por estas montañas, por estas selvas, por este origen que son mis raíces. Y sin embargo, cuanto más he aprendido a amar estas tierras, más claramente he comprendido algo esencial. Pertenecer a un lugar no nos separa de la humanidad. Al contrario, a veces es precisamente a través de nuestras raíces que descubrimos que somos parte de una historia humana mucho más vasta. En los Andes, Hanampacha, el mundo superior; Caipacha, el mundo de los humanos; Ukupacha, el mundo profundo interior. El Runa es quien logra articular estos 3 planos en su propia conciencia. Por eso, no nos cansamos en repetir que el ser humano es el mediador entre cielo y tierra y que no es una metáfora poética. Es exactamente la función iniciática del ser humano en casi todas las tradiciones. En otras culturas que ya conocemos se expresa así. En Egipto, el Horus viviente; en la tradición hermética, el microcosmos; en el cristianismo místico, el hombre nuevo; en el taoísmo, el hombre verdadero; en el mundo andino, entonces, Runa. Es impresionante ver cómo la palabra indígena conserva la misma idea universal. Cuando digo son mis raíces, pero eso no me ha impedido ver que soy la humanidad, eso se lo debo a la obra. Muestra el equilibrio correcto. Hay 2 errores frecuentes: perder las raíces y quedar sin suelo; encerrarse en las raíces y olvidar la humanidad. Lo que el maestre nos transmite es el punto justo: raíz profunda, más conciencia universal. Y eso es exactamente lo que Mircea Eliade llamaba lo universal a través de lo particular. Uno entra en el misterio a través y desde su propia tierra, desde su propio paisaje, desde la lengua y los símbolos que heredó al nacer. Pero aquello que descubre en lo más profundo del camino no pertenece solamente a su pueblo, pertenece a toda la humanidad y, curiosamente,
Esto vuelve a conectarnos con la palabra runa, porque el verdadero runa no es solamente miembro de una comunidad o de un pueblo. El runa verdadero es el ser humano que ha despertado plenamente a su condición humana. Cuando uno comprende esto, aparece una intuición muy sencilla, pero verdadera. En estas tierras, como en muchas otras partes del mundo, los pueblos antiguos no se veían como dueños de la naturaleza. Se comprendían a sí mismos como mediadores entre los mundos. Y eso es precisamente el papel que este propósito parece recordarnos. Tal vez por eso vale la pena detenernos ahora en algo muy hermoso que se encuentra guardado en la sabiduría andina. Un pequeño mapa simbólico que aparece insinuado en la lengua y en los mitos. La relación entre runa, amaru, puma, cóndor. Es uno de los mapas iniciáticos más profundos de los Andes. Y resulta sorprendente cómo dialoga con lo que el maestro nos ha venido explicando acerca de la transformación del ser humano y su función como mediador entre los planos. Entremos entonces con calma en este mapa simbólico andino, porque es uno de los más hermosos que existen. Y quizá descubramos que en su simplicidad guarda una sabiduría muy antigua que todavía puede hablarnos hoy. Y sinceramente creo que le debo a estas tierras contar lo que he visto gracias al propósito 34. Y también porque cuando se escribió este propósito es cierto que se inventa una cultura nuestra, no se sabía mucho. Se llamaban los jíbaros, pero era un nombre peyorativo que pusieron a esa gran cultura llamada Shuar. Y por eso creo que es importante contarles aquello que conozco y que es poco de estas culturas ancestrales. La secuencia runa, amaru, puma, cóndor no es exactamente una jerarquía rígida, sino un mapa de transformación del ser humano dentro del cosmos andino. En muchas tradiciones de los Andes se habla de las tres grandes energías animales que corresponden a los tres mundos. Amaru, serpiente, relacionado con un cupacha, el mundo interior o profundo. El Amaru no es simplemente una serpiente física, es la fuerza primordial que se mueve dentro de la tierra y dentro del cuerpo. Simboliza energía vital, sabiduría oculta, transformación, contacto con el mundo invisible, conocimiento de las plantas y de los espíritus de la naturaleza. Por eso no es casual lo que mencionan las leyendas sobre los cofanes y el conocimiento del Amaru. Muchas tradiciones amazónicas y andinas consideran que el primer despertar del conocimiento viene del contacto con el mundo subterráneo y vegetal. En términos iniciáticos, el Amaru representa la energía que debe despertarse en el interior del ser humano. Puma, relacionado con Caipacha, el mundo de los humanos. El puma es el símbolo del ser humano que ha aprendido a vivir con poder consciente en la tierra. Representa fuerza, valentía, dominio de sí mismo, presencia, autoridad interior. El puma no es el guerrero brutal, es el guerrero consciente, el que domina su energía. En muchas ciudades andinas antiguas, como decíamos, el Cusco, que es la más famosa, el plan urbano fue diseñado con forma de puma. Eso muestra que el ideal humano era convertirse en un ser equilibrado entre instinto, inteligencia y espíritu. Y el tercero, el cóndor, relacionado con Hanampacha, el mundo superior. El cóndor simboliza visión, elevación, sabiduría espiritual, conexión con el sol, mediación entre cielo y tierra. Es el animal que vuela más alto en los Andes, por eso representa la conciencia expandida. Cuando el ser humano alcanza este nivel ya no vive solo desde la tierra o desde el instinto, puede ver el conjunto del mundo desde arriba. ¿Y dónde aparece el runa? El runa es el ser humano que integra las tres energías. No es solo serpiente, energía instintiva, puma, poder terrestre, cóndor, visión espiritual, sino la unión consciente de las tres. Podríamos expresarlo así: energía profunda, maru, ukupacha, poder humano, puma, caipacha, conciencia espiritual, cóndor, hanampacha. El runa verdadero es quien armoniza los tres. Ahora observemos algo muy interesante en relación con lo que Alex Hirsch contó sobre las plantas.
Las tres plantas en la tradición amazónica y en la tradición andina también parecen reflejar tres niveles de apertura de la conciencia. San Pedro, apertura del corazón y percepción de la naturaleza. Ayahuasca, visión del mundo espiritual y de los ancestros. Wilca, transformación profunda del ser. Esto encaja perfectamente con el movimiento simbólico. Amaru, Puma, Cóndor. No es casualidad. Las culturas tradicionales suelen organizar el conocimiento de manera coherente entre mito, plantas, animales y cosmos. Podemos hacer otra analogía que conecta directamente con el propósito que estamos estudiando y meditando. El maestro está describiendo ritos, encantamientos, objetos mágicos, transmisión del poder. Pero todo eso en las tradiciones auténticas no tenía como objetivo hacer magia. Su finalidad era transformar el ser humano, es decir, pasar del hombre ordinario al runa verdadero. Estructuras simbólicas muy parecidas aparecen también en otros lugares de la Tierra. Nos encontramos también insinuadas en ciertos símbolos de la alquimia y también en el antiguo simbolismo egipcio. Cuando estas imágenes se colocan unas junto a otras, surge ante nosotros un mapa inesperado, un mapa universal, un mapa que revela cómo una misma arquitectura simbólica ha aparecido en culturas muy distantes entre sí, como el maestro mismo señala al citar las culturas que él señala. No porque unas hayan copiado a otras, sino porque todas parecen expresar de diferentes maneras una misma comprensión profunda del ser humano y del cosmos. Ya hemos visto el modelo andino, pero podemos ver que esa misma estructura simbólica reaparece con otros nombres y otras formas en distintas tradiciones del mundo. Veámoslo. La misma estructura en Egipto. Miremos ahora Egipto. En Egipto, serpiente, Uraeus, energía primordial, poder divino. En Andes, Amaru. León, esfinge, fuerza solar en la tierra. En Andes, Puma. Halcón, Horus, conciencia celeste. En Andes, Cóndor. Podemos observar que la estructura es exactamente la misma. Incluso el faraón se representaba con cobra en la frente, energía despierta, cuerpo humano, alas o halcón, conciencia celeste. La misma estructura en la alquimia. En la alquimia aparece de esta forma: serpiente, dragón, función, materia primordial; león, fuerza transformadora; águila, espíritu sublimado. Los alquimistas decían el águila debe devorar al león y el león debe dominar a la serpiente, pero no se refiere a destrucción, se refiere a transformación de los niveles del ser. En la tradición india encontramos algo muy parecido. Kundalini, serpiente, energía latente en la base. Shakti activa, fuerza vital que se mueve en el mundo. Garuda, águila divina, liberación espiritual. Garuda, el gran pájaro solar, es muy parecido al cóndor simbólico. Hasta aquí, como buena discípula del maestre, hemos ido entrelazando varios hilos: la tradición andina, el pensamiento iniciático universal, la antropología y también la experiencia espiritual vivida. Cuando estos hilos se miran juntos, algo comienza a hacerse visible. Aparece el mismo mapa, expresado con distintos lenguajes, en culturas muy alejadas entre sí, y dentro de ese mapa surge una pregunta muy profunda. ¿Por qué el puma ocupa el centro del camino iniciático andino? ¿Cómo se relaciona esta figura con aquello que muchas tradiciones llaman el guerrero espiritual? Y aparece una clave muy importante. Pero valga una aclaración: en las montañas andinas se habla del puma, en las tierras cálidas de la selva y de la región costa aparece el jaguar, el quelá para los mantenses huancavilcas. Pero no se trata simplemente de una diferencia zoológica. En realidad estamos ante una misma figura simbólica que adopta formas distintas según el territorio. El puma en las alturas, el jaguar en las tierras calientes. Dos nombres, dos paisajes, pero un mismo principio espiritual. Comprender esto nos permite empezar a ver algo muy hermoso. La sabiduría de los pueblos andinos sabía adaptar sus símbolos al paisaje sin perder su significado profundo, su principio. Y precisamente ese símbolo, puma o jaguar,
es la clave para comprender el segundo nivel del camino iniciático. Detengámonos entonces a contemplar este tejido. El puma, jaguar, el centro del camino. En el esquema andino las correspondencias son inferior Ucupacha, Amaru, energía primordial, central Caipacha, puma, jaguar, mundo humano, acción, fuerza vital, superior Janampacha, cóndor, espíritu. El puma jaguar ocupa el centro, Caipacha, y el centro es el lugar más importante porque es el lugar de la transformación. Ni puro instinto serpiente, ni pura trascendencia cóndor. El centro es el lugar donde se lucha y se integra. ¿Por qué el puma jaguar es el símbolo del guerrero? Este animal reúne características que las tradiciones consideran iniciáticas. Silencio. El puma o el jaguar se mueven sin ser visto. El verdadero guerrero espiritual actúa sin ostentación. Podemos recordar la enseñanza de Don Juan, la humildad del guerrero. Precisión, no ataca muchas veces, ataca una sola vez con exactitud. Esto simboliza la voluntad dirigida. Poder contenido, puede permanecer inmóvil largo tiempo. La iniciación exige dominio de la energía, no explosión caótica. Señor del territorio, el felino es dueño de su espacio. El iniciado debe ser dueño de su mundo interior. En muchas tradiciones se dice que el jaguar camina entre el mundo visible y el invisible. Por eso se le llama Señor de la Noche, pero no la noche del mal, todo lo contrario, la noche del misterio y del conocimiento profundo. Por tanto, ¿por qué el puma está asociado al caipacha? El caipacha es el mundo presente, el mundo donde vivimos. Es el plano donde se cruzan las fuerzas de la tierra y las fuerzas del cielo. El puma simboliza al ser humano que aprende a manejar esas fuerzas. Como hemos dicho, muchas ciudades sagradas andinas se diseñaron con forma de puma. El ejemplo más famoso, el Cusco. Según las tradiciones, la ciudad estaba trazada como un puma gigante. La fortaleza de Sacsayhuamán era la cabeza. El centro político del imperio inca estaba literalmente bajo el signo de puma. Jaguar en la Amazonía, la costa y Mesoamérica. En las tierras calientes aparece el jaguar. Su función simbólica es la misma. Entre mayas, olmecas, aztecas, pueblos amazónicos, culturas costeras, el jaguar representa el guerrero, el chamán, el viajero entre mundos. En muchas culturas, el chamán se transforma simbólicamente en jaguar durante el trance. Eso recuerda exactamente lo que mencionamos. Hombre puma, hombre jaguar, hombre amaru. Algunas plantas consideradas sagradas permiten esta transformación, que no es física. Lo que ocurre es que su conciencia adopta la forma simbólica del animal. El animal representa una función del cosmos. El guerrero no es el que lucha contra otros. El guerrero iniciático no lucha contra enemigos externos, lucha contra el miedo, la ignorancia, el desorden interior. Por eso en muchas tradiciones el felino representa dominio del instinto, no eliminación del instinto, integración del instinto. Por ello, al ver la secuencia iniciática que logramos si juntamos todo, vemos que en el plano inferior, Ucupacha, el símbolo la serpiente, Amaru, el significado la energía primordial, y el proceso interior es despertar de la energía. En el central, Caipacha, Puma, Jaguar, mundo humano, acción, fuerza vital, el proceso, dominio y transformación. Y en el superior, Janampacha, cóndor, espíritu, el proceso, visión espiritual. El paso central es el más difícil porque implica convertirse en guerrero interior. Recordemos los 3 elementos del rito mágico que el maestro menciona y nos transmite: acto, palabra, objeto. El guerrero interior debe dominar los 3: voluntad, intención consciente, conexión con la energía del mundo. Cuando los 3 se alinean, el ser humano se vuelve operador consciente. Eso es exactamente lo que el maestro sugiere cuando nos dice: todo se les ha dado, ahora deben operar. Entremos con cuidado a conocer la función del amaru, la serpiente andina, que es una de las claves más profundas del simbolismo andino. En muchas de estas tradiciones, la serpiente no es solo el inicio del camino, sino su final oculto. Es el comienzo del camino, pero es también su secreto final. Ya vimos en algún propósito, inclusive compartimos la imagen, que Amaru no es un animal común.
Es descrito como serpiente con alas, cabeza de felino, une ríos y montañas, es decir, una criatura híbrida. Esa configuración nos dice algo importante. No pertenece solo a un mundo, el Amaru une planos. El lugar del Amaru en el cosmo andino es el Ocupacha, el mundo profundo, que no significa simplemente mundo inferior. Su significado es más amplio, interior, profundo, oculto, gestacional. En el vientre de la tierra, Alpa Mama. Por eso el Amaru está asociado con cuevas, ríos subterráneos, raíces, semillas. Muchas de nuestras tradiciones describen al Amaru como una energía que asciende y esto nos recuerda inmediatamente a otros sistemas simbólicos. Kundalini en la India, serpiente emplumada en Mesoamérica, dragón en China. En todos estos sistemas aparece la misma idea. Una energía serpentina que asciende desde la tierra hacia el cielo. Muchos de los taitas, muchas de las mamas creen que el proceso es serpiente, puma, cóndor. Pero en los niveles iniciáticos más profundos ocurre algo diferente. Nos dicen que el camino real es efectivamente despertar la energía, Amaru, dominarla, puma, elevar la conciencia, cóndor. Pero que hay que regresar, como nosotros nos dijeron en el propósito 30, regresar al Amaru transformado. En ciertas tradiciones andinas se decía algo muy interesante. El verdadero iniciado no era simplemente el cóndor, ni tampoco el puma. El verdadero iniciado era aquel que podía transformarse en Amaru. ¿Por qué? Porque el Amaru representa algo mucho más profundo que un simple animal mítico. El Amaru simboliza la unidad de los tres mundos: cuerpo, alma y espíritu, tierra, mundo humano y cielo, todo unido en una misma corriente de vida. Por eso, la serpiente del final del camino no es la misma serpiente del comienzo. Al principio aparece como una fuerza primitiva, instintiva, casi temida, pero al final del camino se revela como otra cosa. Se convierte en una serpiente consciente. En ese momento el iniciado comprende algo esencial. La energía que al inicio parecía inferior, oscura, peligrosa, es en realidad la misma energía creadora del cosmos. Por eso en el camino del guerrero espiritual, él no trata de escapar de la tierra. Se trata de algo mucho más profundo, reconocer lo sagrado en la tierra. Esta visión posee un carácter profundamente matriarcal. La tierra no es algo que deba ser renegado o superado, es la madre que genera la vida y también el espíritu. Tal vez por eso en la lengua de estas montañas se la nombra con tanto afecto, Alpa Mamita, la pequeña madre tierra. No es un objeto que se explota, se la venera, se la respeta, porque el ser humano no está fuera de ella, es su hijo. Vive en ella, respira con ella y aprende lentamente a reconocer que toda su vida está sostenida con su abrazo silencioso. Veamos unos pocos aspectos más sobre el Amaru. El Amaru como puente. En muchas leyendas andinas, el Amaru aparece cuando dos mundos se abren. Por ejemplo, cuando un lago se desborda, cuando una montaña se abre, cuando surge una nueva era. El Amaru simboliza el pasaje entre planos, por eso a veces se dice que vive en el agua, en la tierra y en el cielo. El Amaru y el equinoccio. Hay algo muy bello relacionado con las tierras equinocciales. En el mundo equinoccial la serpiente tiene un significado especial, porque el equinoccio, ya lo hemos visto, es el momento en que día y noche se equilibran, cielo y tierra se igualan. Este equilibrio es exactamente la naturaleza del Amaru, una energía que conecta arriba y abajo. Cuando recordamos lo que algunas tradiciones de Oriente nos dicen, el ser humano es el mediador entre cielo y tierra, podemos considerar que en nuestras tradiciones nos señalan exactamente lo que el Amaru representa. ¿No sería, entonces, una casualidad que muchas culturas andinas nos digan que el iniciado se vuelve hombre serpiente, hombre jaguar, hombre águila? Serían formas simbólicas de decir que el ser humano integra las fuerzas del universo. Y esto no ocurre solo en las tierras equinocciales.
unir los símbolos, realizar analogías, es el reconocimiento de algo muy antiguo. La humanidad siempre ha sabido que el ser humano es un puente entre mundos, y las tradiciones, ya sea en los Andes, en África o en Asia, no hacen más que describir ese mismo misterio con símbolos distintos. Tal vez debo decir algo con toda sinceridad. Durante muchos años reuní numerosos datos sobre las culturas de estas tierras, lecturas, testimonios, fragmentos de crónicas, conversaciones con personas que aún conservaban algo de ese conocimiento. Eran como piezas dispersas de un gran tejido. Pero solo ahora, al volver a mirar todo esto a la luz del propósito 34, algo ha comenzado a ordenarse de otra manera. Las reflexiones del maestre, junto con las intuiciones de Mircea Eliade y de Erich Neumann, han permitido que muchos de esos hilos sueltos empiecen finalmente a entrelazarse. Y poco a poco aparece una comprensión más amplia. Lo que hemos estado contemplando no es solamente historia de las religiones ni antropología cultural, es también un proceso interior profundamente humano. Y aquí aparece una intuición muy importante que Neumann explicó con gran claridad. En el desarrollo de la conciencia, el héroe primero debe enfrentarse al dragón. Ese dragón representa a la Gran Madre en su aspecto terrible, la fuerza indiferenciada de la naturaleza de la cual el ser humano necesita separarse para poder formar su propio yo. El héroe lucha, vence al dragón, se libera. Así nace el ego, la conciencia individual, la capacidad de distinguir y de afirmarse. Pero ese no es el final del camino. Si el héroe se detuviera allí, quedaría para siempre dividido. Habría ganado su independencia, por supuesto, pero habría perdido la unidad profunda con la fuente de la vida. Por eso llega un segundo momento del proceso, un momento mucho más difícil y mucho más consciente. El héroe debe volver a integrar aquello de lo que se separó. Debe reconciliarse con la Gran Madre. Debe descubrir que aquella fuerza que al principio parecía amenazadora es también la fuente de toda creación. En otras palabras, primero el héroe mata al dragón, pero después debe reintegrar a la Gran Madre. Y eso es exactamente lo que Neumann describe en su obra Los orígenes e historia de la conciencia. El héroe patriarcal separa, pero el ser humano completo vuelve a unir. Y quizás es justamente en ese momento del camino donde aparece el símbolo que el maestro nos recuerda en estas páginas, el herrero. El que trabaja como el fuego, el que transforma la materia, el que sabe que toda verdadera creación nace del encuentro entre fuerzas aparentemente opuestas. Y nuestro linaje, ese que nos entregaron en el propósito 23, tal vez ahora podamos comprender algo que antes pasaba casi desapercibido. Es cierto, en el propósito 23 apareció un apellido de la Ferriere. Nosotros lo investigamos, fuimos, buscamos los antecedentes que se nos daban. La pregunta que surge es, ¿podrían haber elegido muchos otros nombres, tal vez igualmente significativos, pero eligieron ese? Y ahora, al recordarlo junto al símbolo del forjador, ese nombre comienza a revelar nuevos sentidos. La raíz es clara, ferrum, hierro. Y el hierro en la antigua simbología estaba ligado al planeta Marte. Marte representa fuerza, voluntad, combate, pero no el combate exterior, el verdadero combate es siempre interior, es la transformación del propio ser. Y aquí aparece una correspondencia muy hermosa. La serpiente, el amaro, representa la energía profunda de la tierra. El herrero, por su parte, trabaja precisamente con la materia que nace de esa misma tierra. Toma el metal bruto y a través del fuego y del esfuerzo lo transforma. Ambos símbolos hablan de lo mismo, la transformación, la transmutación. Tal vez por eso ahora podemos mirar todo el camino recorrido en los propósitos con otros ojos. El linaje que se nos ha entregado junto con todo el proceso vivido a lo largo de estos estudios parece haber tenido un propósito claro, prepararnos para el combate interior. Y en este punto las reflexiones de Erich Neumann se vuelven extraordinariamente iluminadoras. Neumann nos recuerda que en el desarrollo de la conciencia, el héroe, es cierto, debe enfrentarse al dragón, que la conciencia patriarcal lucha contra esa fuerza primordial, se separa de ella para afirmar su propia identidad.
Pero el camino, el final del camino es la conciencia integrada. Y ahí descubre algo más profundo. El dragón no es solo un enemigo al que debe vencer, es también energía creadora. Y el verdadero iniciado entonces no destruye al dragón, hace algo mucho más difícil, lo domestica y lo integra. Ese es el momento de reconciliación con la Gran Madre Cósmica. Y entonces comprendemos algo extraordinario. Lo que hemos descubierto en las tradiciones de los Andes, lo que Neumann vio en la psicología profunda y lo que Eliade reconoció en la historia de las religiones es en realidad el mismo proceso humano universal. La humanidad primero separa, luego lucha y finalmente reintegra aquello que había dividido. Eso es, en el fondo, el verdadero retorno al origen. Quizás por eso todo lo que hemos tocado pertenece a un tipo de conocimiento muy particular. No es un conocimiento que simplemente se acumule. Es un conocimiento que se asienta lentamente en el alma. Durante muchos años esta alma fue recogiendo fragmentos, leer, caminar, escuchar a los taitas, recoger ecos de las crónicas, estudiar a Eliade, a Neumann, meditar los propósitos, todos los autores mentados, o casi todos, eran semillas. Y lo que ocurre ahora no es tanto aprender algo nuevo, sino descubrir cómo esas semillas forman un mismo tejido. Muchas tradiciones dirían que esto no es aprender, es recordar, porque el conocimiento profundo se siente así, como si algo que estaba disperso regresara poco a poco a su centro. Los cabos sueltos comienzan a unirse. El trabajo interior realiza su labor silenciosa. La mente deja de coleccionar datos y empieza a percibir la estructura viva que los une. Entonces los saberes de los pueblos de la tierra donde nacimos dejan de aparecer como tradiciones aisladas. Se revelan como otra expresión del mismo conocimiento humano primordial. Tal vez Mircea Eliade habría sonreído al escuchar estas reflexiones. Erich Neumann seguramente habría reconocido en ellas la confirmación de su intuición profunda. Y quizá el maestro en silencio nos entregaría el libro del aprendiz que ha comprendido algo esencial del camino. Por nuestra parte solo podemos responder con gratitud, con inmensa gratitud. Una gratitud sencilla y profunda, como se dice en estas montañas. Yupaychani, 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 Shungomantani. Gracias, gracias, gracias desde lo más profundo del corazón. Y tal vez eso sea en el fondo el verdadero sentido del camino, recordar. Recordar que el ser humano no está separado de la tierra, ni del cielo, ni de las fuerzas profundas que atraviesan el cosmos. Recordar que el conocimiento más antiguo no pertenece a un solo pueblo, sino que vive con distintos nombres y símbolos en el corazón de toda la humanidad. Y recordar también que cada generación vuelve a emprender ese camino, ese mismo viaje, descender a la profundidad, atravesar la transformación y regresar nuevamente al mundo, un poco más consciente de la unidad que sostiene todas las cosas. Nos vemos en el próximo propósito psicológico, el propósito 35, el chamanismo. El propósito 34 fue publicado en diciembre de 1958. Un abrazo profundo y solidario desde las tierras andinas.